Hola amigos, hoy vamos a solucionar este bellísimo ejercicio que tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Primeramente, pues por aquí nos indica que esta línea, nos indica con esta línea que esta parte de aquí es del mismo tamaño que esta parte de acá. Por lo tanto, si esta parte mide 3, esta parte de aquí también va a medir 3. Pero qué feo 3, ¿no? Entonces ya tenemos entonces que estos dos lados miden lo mismo. Por aquí hay 90 grados y pues como es un triángulo isósceles esto de aquí, porque estos dos lados miden lo mismo, entonces este ángulo de aquí va a ser 45 grados y este ángulo de acá también va a ser 45 grados. Fenomenal. Vamos a borrar por un momento el área sombreada y luego la devolveremos. Ahora vamos a trazar una línea que va a ser la diagonal del cuadrado grande, ¿sí? Entonces trazamos la diagonal. Muy bien, hemos trazado la diagonal y pues nos divide este triángulo, esta hipotenusa del triángulo rectángulo en dos partes iguales. Ahora, vamos a decir que esta parte de aquí mide y que esta parte de acá también mide y, porque pues nos dividió en dos partes iguales al triángulo, ¿no? Entonces, por aquí nosotros tenemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es 2y. Podemos utilizar Pitágoras para encontrar cuánto vale y. Muy bien, por Pitágoras sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Es y más y, es 2y. Perfecto. ¿Y cuál es el lado A y cuál es el lado B? Puede ser cualquiera de estos dos lados porque los dos lados miden lo mismo, ¿no? Entonces 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. También puede ser cualquiera de los lados porque se están sumando. Entonces tenemos 2y igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado pues es 9 y 3 al cuadrado también es 9. Podemos escribir que esto es 2 veces 9, ¿verdad? O también podríamos haber escrito 18, pero lo escribimos de esta manera para poder sacar la raíz cuadrada de 9. Entonces tenemos que 2y va a ser igual. La raíz cuadrada de 9 es 3 y dentro de la raíz me queda este 2 de aquí. Perfecto. Finalmente sabemos que y es 3 raíz cuadrada de 2 sobre este 2 de aquí. Fantástico. Tenemos ya cuánto vale y. Muy bien. Esto de aquí vale y, ¿no? 3 raíz cuadrada de 2. Pero ponga mucha atención en este triángulo de aquí, solo en este triángulo pequeño de aquí, que es igual al de acá, ¿no? Ahora, este triángulo de aquí, como esta línea es la diagonal, dividió este ángulo de 90 grados en dos ángulos, este ángulo de aquí tiene que ser 45 grados y este de aquí va a ser 90 grados. Fenomenal. Entonces tenemos otra vez un triángulo isósceles. Este lado de aquí debe ser igual a este lado de acá. Y como este lado de aquí mide 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2, entonces esta partecita de aquí también mide 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Fantástico. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos también? Bueno, no sabemos pues cuál es el lado del cuadrado que necesitamos sacar el área. Lo vamos a llamar X, ¿sí? Entonces esto mide X, esto mide X. Obviamente desde aquí hasta acá también va a medir X, ¿no? Porque pues es paralela a esta línea y mide lo mismo. Ahora, como esta línea dividió en dos partes iguales al cuadrado también, entonces esta parte de aquí va a ser X medios y esta parte de aquí también va a ser X medios. Ahora pongan mucha atención de nuevo. Tenemos otra vez un triángulo isósceles. Fíjense, aquí hay 90 grados, ¿sí? Y como dividió en dos partes iguales, esto tiene que ser 45 grados. Entonces, si aquí tengo 90 y 45, aquí también va a haber 45 grados. Perfecto, entonces tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Que este lado va a ser igual a este lado de aquí. Entonces, esta parte de aquí también es X medios. Fenomenal. ¿Para qué hacemos esto? Pues vamos a ver. Nosotros tenemos que este lado del cuadrado mide 5. Y este lado también debe medir 5 porque es un cuadrado, ¿no? Entonces tenemos 5 por aquí y 5 por acá. Y por aquí hay 90 grados. Por lo tanto, se nos forma aquí con esta diagonal un triángulo rectángulo. Que podemos utilizar Pitágoras para encontrar esta diagonal de aquí, ¿sí? Vamos a hacerlo.
Entonces, sabemos por Pitágoras que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Aquí está. Entonces, la hipotenusa es toda esta parte de aquí, que es la diagonal, ¿no? Va a ser igual a la raíz cuadrada de a, que es este lado, o puede ser este lado también. Ambos lados miden 5, ¿no? Entonces, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, porque los dos lados miden lo mismo. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 25 más 25, o 2 veces 25, ¿sí? Entonces, podemos sacar la raíz cuadrada exacta de 25, que es 5. Y nos queda 5 raíz cuadrada de 2. Fantástico. Tenemos por aquí ya lo que vale esta línea roja, que es la diagonal. Pero además de eso, también sabemos que vale algo más. Fíjense, esta diagonal es la suma de estos pedacitos de aquí. Este pedacito de aquí es esto de aquí, que mide 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Este pedacito de aquí mide x. Y este pedacito de aquí mide x sobre 2. Fenomenal. Entonces podemos decir a ciencia cierta que esto de aquí, que es 5, vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? 5 raíz cuadrada de 2 tiene que ser igual a esta suma de todos estos pedacitos. A la suma de 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2 más x y más esta parte de aquí, que es x medios. Fantástico. Ahora vamos a ir sumando, ¿no? Pasamos esto de aquí al lado izquierdo y nos queda 5 raíz cuadrada de 2 menos 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2 igual x más x medios. Pues esto es fácil, se multiplica 2 por x, me da 2x, y 2x más x es 3x, 3x sobre 2, 3x sobre 2. La suma de esto me da 3x sobre 2. Fenomenal, ¿no? Por aquí también podemos hacer lo mismo, porque estamos restando raíces cuadradas de 2. Entonces 2 por 5 raíz cuadrada de 2 me da 10 raíz cuadrada de 2. Menos 3 raíz cuadrada de 2, eso me da 7 raíz cuadrada de 2 sobre este denominador, sobre 2. Y esto va a ser igual a 3x medios. Fantástico. Y por aquí podemos despejar x, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por acá. Para despejar x pasamos este 2 a multiplicar al otro lado. Me queda 2 multiplicado por 7 raíz cuadrada de 2 sobre este 2 de aquí y multiplicado por este 3 que pasa a dividir, o que queda en el otro lado en el denominador. Y esto va a valer x. Fantástico. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. Simplificamos por aquí el 2 con el 2 y nos quedó 7 raíz cuadrada de 2 sobre 3. Y esto va a ser x. Impresionante. Y pues de aquí es muy sencillo encontrar el área sombreada. Recuerden que el área sombreada era el área de este cuadrado de aquí. Entonces el área sombreada de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces tenemos que el área sombreada, señores y señoritas, es lado al cuadrado. En este caso x cuadrado, porque ese es el lado del cuadrado. ¿Y cuánto vale x? Pues x vale esto de aquí. Vamos a ponerlo 7 raíz cuadrada de 2 sobre 3 y esto al cuadrado. Muy bien, y tenemos que el área sombreada es igual a 7 al cuadrado, que me da 49, multiplicado raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues es 2. Se simplifica el índice con el exponente y simplemente me queda el 2 sobre 3 al cuadrado, que me da 9. Muy bien. Y señores y señoritas, tenemos que el área sombreada es igual 49 por 2 me da 98 sobre 9 unidades cuadradas. Fantástico, impresionante. Tenemos por aquí ya la solución exacta, y también vamos a dejar escrito por acá la solución aproximada. Es 10,8 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.